Bueno, han podido escuchar la estrategia de la Viceconsejería de Formación Profesional del País Vasco. Han podido escuchar de manos de Jorge el horizonte que nos marcamos, que dibujamos para los próximos años. Jorge suele comentar que él está trabajando en 2024 y que en el 2030, planificando 2030 porque será un año de grandes cambios, ¿no? Bueno, pues han podido escuchar esta visión. Supongo que lo habrán disfrutado y que habrá sido motivador. Pero ahora les presento el otro lado de la moneda, los que lo tienen que desarrollar y hacer, ¿no? Bien, nosotros desde Tecnica somos un ente de la Viceconsejería, una herramienta creo que importante como director de Tecnica, así lo considero, importante en el despliegue de esta estrategia de la Viceconsejería. Y hoy, en los próximos minutos, mi intención es presentarles, pues bueno, este proyecto al servicio de la investigación e innovación aplicada de la formación profesional que es Tecnica, nuestro centro de investigación e innovación aplicada en el País Vasco. Como he dicho, mi nombre es Jon Lavaca, soy el director de Tecnica y me gustaría empezar con un vídeo que de alguna forma representa qué buscamos. Dicen que soy el futuro, que soy eficiente y que aunque necesito recursos, soy rentable. Hay quien me deja a un lado y quien no sabe seguir sin mí. Nadie duda de que estoy y tengo que estar. Soy la innovación. A veces soy fácil, otras veces terriblemente complicada. Soy constante, estoy ahí día tras día. Pero cuando menos lo esperas puedo sorprender. Puedo aportar mucho o nada. Puedo llegar casi de repente o tardar en encontrar el camino. Siempre soy diferente. Siempre consigo dar un paso más y transformo la vida de las personas. Consigo ser brillante, sobre todo cuando tengo quien me entienda. Sé que me vigilan, me buscan y que cuando me encuentran lo intentan saber todo de mí para contárselo a otros cuanto antes. Cada paso que doy es una nueva oportunidad. Un nuevo camino, una nueva puerta que se abre al futuro. Formamos así una cadena que funciona a la perfección. Una cadena que en vez de atarnos nos da alas para poder volar más lejos. En Tecnica soy la base de su trabajo y no hablamos solo de proyectos. También hablamos de metodología, de formas de gestión, de transferencia de conocimientos. Tecnica, 10 años. Con los centros de formación profesional de Euskadi. Con la innovación, contigo. Bueno, ese es lo que nos motiva, la innovación, el apoyar a los centros a desarrollarse, a andar ese camino. Jorge terminaba su ponencia diciendo que lo importante es transformar, comenzar a caminar. No importa tanto la velocidad a la que podamos avanzar, pero sí el no parar, ¿no? Bueno, nosotros ese es el reto y el objetivo en el que estamos trabajando. Tecnica, como ven aquí, está compuesta por 7 personas en el equipo directivo, por 41 personas como staff de la organización, pero esa no es realmente nuestra fuerza. El País Vasco es un territorio pequeño, es un territorio que se puede atravesar en coche desde el norte hasta el sur en hora y media conduciendo. Es un territorio con 2 millones de habitantes aproximadamente, contándonos todos. Es un territorio con unos 40.000 alumnos en formación profesional. En esta dimensión,
en este número de habitantes, de población, de centros de formación profesional, etcétera, pues estos números que presentamos aquí son números en porcentaje importantes. Para nosotros son unos números importantes. 162 jornadas completas de profesores de los centros públicos desarrollando proyectos transformadores, desarrollando proyectos de investigación e innovación para la formación profesional. Y 57 jornadas completas, profesores trabajando desde los centros concertados, porque estamos hablando de un trabajo en red, tanto los centros públicos como los centros concertados coordinados desde Tecnica, desde nuestra organización. 162 y 57, 267 jornadas completas, pero que realmente no representan 267 personas por nuestra forma de trabajar. Estamos hablando de que desarrollamos proyectos en colaboración entre diferentes personas que imparten algunas horas lectivas menos semanalmente, porque esas horas las van a dedicar a los proyectos, con lo cual no tenemos personas liberadas a jornada completa, más allá del personal de Tecnica, personas liberadas a jornada completa para desarrollar un proyecto, sino que son personas con un tercio, un cuarto, media liberación a un proyecto de innovación y el resto del tiempo dedicado a la docencia. Y si cogemos todos esos tercios, cuartos, medias jornadas y las sumamos, nos aparecen esas 267 jornadas completas. Esa es la apuesta de la Viceconsejería en la innovación de la formación profesional. Traducido en presupuesto, en números, en nómina, pues estamos hablando de 15, 16 millones de euros, que es un valor importante para la dimensión que comentaba al principio. Bien, Tecnica, de hecho, se creó en el 2005, el vídeo hablaba de 10 años, pero ya son ya 16 casi, ¿no? Tecnica, en sus comienzos, comenzó con una idea bastante sencilla, ¿no? Decíamos, en el 2004, por ahí, había ya una serie de centros que estaban trabajando para incorporar conocimientos de solar fotovoltaica. Y como sistema, desde la formación profesional, desde la visión de la Viceconsejería, pues encontrábamos que sí, que estaba muy bien, que era una iniciativa muy interesante que diferentes centros intentasen incorporar, aprender y después ofrecer servicios relacionados con diferentes ámbitos, por ejemplo la fotovoltaica, pero que como sistema pues no era muy efectivo porque estábamos haciendo el mismo proyecto 4 veces en 4 sitios diferentes. Y definimos como forma de trabajar juntar a esos centros en un único proyecto, que desarrollasen el proyecto conjuntamente y que ese proyecto, el resultado de ese proyecto fuese para toda la red. Decidimos sistematizar el desarrollo de proyectos de innovación. Y con esa idea tan sencilla empezó a coger forma Tecnica, que ha evolucionado y que ahora tiene otros ámbitos. Pero como ven, en este momento, pues 267 jornadas completas que implica a casi 600 personas con partes parciales de su jornada. En la visión de Tecnica, en nuestro reto, señalamos ser la referencia europea en la investigación e innovación aplicada de la formación profesional. Y esta parte de la formación profesional es importante. Investigar e innovar sí, pero ¿en qué? En todo aquello que sea nuevo, en todo aquello que sea diferencial, en todo aquello que requiera, que necesite la formación profesional. Investigar e innovar en esto. Y transferir, por supuesto, no tiene sentido nada de lo que podamos desarrollar si no lo llevamos a los centros, si no lo transferimos, si no lo ponemos al servicio de la sociedad. De hecho, yo definiría nuestro modelo con 2 palabras. Uno que sería integrado y otro que sería sistémico. Integrado y sistémico. Y desde Tecnica trabajamos con estas 2 ideas, pues bueno, muy presentes. Integrado, ¿por qué? Porque entendemos que un centro de formación profesional ya no es un centro que imparte docencia a trabajadores, a desocupados y a jóvenes, ¿no? Que hace muchas más cosas, con ese objeto, con esa idea de centro integrado en su entorno, en su comarca, en su región, en su país, ¿no? Integrado con ayuntamientos, con agencias de desarrollo, con diputaciones, con gobierno, con empresas, con jóvenes, con asociaciones. Eso sería integrado, conocedor de la estrategia de su comarca, dispuesto a responder a lo que esta estrategia requiere, ¿no? Ese sería el concepto de integrado. Y esto significa que un centro, además de la formación en diferentes ámbitos, pues desarrolla proyectos de colaboración con terceros países, que desarrolla proyectos de desarrollo
de innovación internacionales, que desarrolla proyectos con jóvenes, con trabajadores, con empresas, que apoya a los jóvenes a crear sus empresas, que es parte de la estrategia de una comarca, que se reúne habitualmente para conocer las necesidades de su entorno, ¿no? Todo eso significa integrado. Y sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque nosotros encontramos buenas prácticas en muchísimos lugares. Encontramos... es bastante... simplemente hay que investigar un poco, encontrar lugares donde hacen las cosas muy bien. Pero una buena práctica, como buena práctica, el propio nombre, buena práctica, indica que es algo bueno, pero es algo también limitado. Cuando algo se extiende, cuando algo es habitual, deja de ser una buena práctica y es algo extendido, es algo sistémico. Ese es nuestro objetivo, definir, desarrollar buenas prácticas, pilotos, buenos ejemplos, pero no puede acabar ahí, tiene que llegar a todo el sistema. Y el llegar a todo el sistema puede suponer probablemente el 80% de nuestro trabajo, aparte de desarrollar, el hacerlo llegar a los centros. Con lo cual, nuestro reto, ser la referencia europea en investigación e innovación aplicada a la formación profesional con una visión integrada, una visión de un centro integrado en la sociedad y siempre con la idea de transferir y de llevarlo al sistema, integrado y sistémico. Ese camino, cómo llevarlo al sistema de una organización como Tecnica, en el que estamos 40 y pico personas, tiene sus dificultades y sobre todo pues en un lugar como el País Vasco donde hay un montón de pequeñas empresas, ¿no? En ese camino de cómo llegar a la sociedad es donde trabajamos con y para los centros de formación profesional. Es muy importante que todo aquello que desarrollemos llegue a las pymes a través de los centros de formación profesional, porque son estos centros los que están en cada valle, en cada pueblo, cerca de cada una de esas pequeñas empresas. Es bastante complicado detectar una necesidad de una empresa que está a una hora en un valle, una empresa pequeña de 8 trabajadores para Técnica, pero es muy habitual que esas empresas tengan relación con los centros de formación de su entorno. Para nosotros es muy natural trabajar con estos centros, ¿no? Este es un poco el modelo. Con lo cual, en la base de nuestro modelo, en la base de la manera en la que estamos desplegando la estrategia que Jorge nos ha presentado, está el trabajo en red, ¿no? Técnica, dinamizando ese trabajo en red, diferentes personas que colaboran con los técnicos, con los investigadores de Técnica en el desarrollo de infinidad de proyectos, y esas personas son quienes nos ayudan a transferir al resto de la sociedad, desde los centros de formación profesional a otros profesores, a los alumnos, a las pymes, etc. Esa es una de las claves del trabajo, de la forma de trabajar de Técnica, ¿no? Diríamos, por una parte, de la viceconsejería, diría, porque no solo Técnica trabaja de esta manera, la viceconsejería de formación profesional del País Vasco trabaja de esta manera. Como centro de investigación, nuestros procesos principales pues deben de ser procesos relacionados con el proceso de innovación, ¿no? Pues vigilar, conocer las tendencias, las necesidades de nuestro entorno, las oportunidades que surgen, pero también captar ideas, darles forma, convertirlas en preproyectos o posibles proyectos, seleccionar esos proyectos, más allá, una vez que hemos seleccionado esos proyectos, gestionar los proyectos y en mayúsculas la transferencia. Cualquier cosa que desarrollemos, proyecto, servicio, cualquier cosa que desarrollemos tiene que estar diseñado en fase de implantar, de que llegue a los centros. Y como decía antes, quizás es una parte muy costosa, ¿no? Nos lleva trabajo, es algo que no es obvio, que requiere de trabajo. ¿Vale? Nos gustaría que todas las personas que se relacionen con nosotros, con nuestra organización, con nuestra formación profesional, sintiesen en el trato pues que somos gente fiable, sintiesen que nos anticipamos, que intentamos estar a la vanguardia, que intentamos adelantarnos a los problemas y que estamos dispuestos a colaborar. Nos gustaría que la gente que colabora con nosotros sintiese estas tres cosas y para ello hemos definido una serie de valores: pertenencia, iniciativa, agilidad, impecabilidad y generosidad, pues para ayudarnos en esta manera de hacer, ¿no? Que sería un poco lo que resumiría. Bien, he comentado que Técnica es un ente de la Viceconsejería de Formación Profesional. En el País Vasco tenemos una Viceconsejería de Formación Profesional. En el País Vasco esta viceconsejería, cuyo viceconsejero es Jorge Arévalo, tiene dos direcciones generales, vamos a decir, una de planificación y organización, que ayuda a la gestión propia de los centros.
las matrículas, la parte económica, el personal, los currículums, los títulos, etcétera. Bueno, dependen de la dirección de planificación y organización. Y otra dirección de tecnología y aprendizajes avanzados que trabaja el desarrollo, el crecimiento, la investigación e innovación en la formación profesional. Y debajo de esta viceconsejería, con dos direcciones, coexistimos tres entes, ¿no? Uno que sería el Instituto Vasco del Conocimiento. En breve se convertirá en el Instituto de Aprendizajes Futuros. Se adelanta a las necesidades del mercado para diseñar esos currículum y esas necesidades que tienen los centros. En el chat alguien preguntaba acerca de qué son los programas de especialización. Bueno, los programas de especialización serían diseños que se hacen conjuntamente entre un centro y una empresa para complementar los estudios, la formación de un alumno de formación profesional. Son formaciones cortas, digamos de 300, 400, pueden llegar hasta 1000 horas con una formación, en este caso dual, en el que un alumno de soldadura, por ejemplo, se especializa en soldadura TIG en inoxidable porque va a trabajar en una bodega y además de formarse y especializarse en el centro, está trabajando también en una empresa desarrollando este trabajo y al cabo de ese año de especialización se convierte en un técnico especialista en eso que esa empresa requiere, que se compromete a su vez a contratar a esa persona, ¿no? Eso sería un programa de especialización, algo que se desarrolla desde el Instituto Vasco del Conocimiento. Conllevan titulación, son cursos de especialización, conllevan una titulación específica. No es un título de formación, no es un grado, pero sí que conllevan titulación que es valorada, de hecho, por las empresas. Además de esto, desarrollan programas de reconocimiento, dispositivos de reconocimiento de la competencia. Una persona que lleva 10 años trabajando en una profesión, aparte, aunque no tenga un título, tiene ciertas competencias que ha desarrollado a través de la experiencia. Y eso se reconoce. Vienen al centro, se evalúa ese conocimiento y desde el Instituto Vasco del Conocimiento pueden reconocerlo y acreditarlo para ver qué otras competencias requiere para poder completar un título y para poder cualificarse, ¿no? Bien. Tenemos también Ideateca. Ideateca es otro ente que lleva tiempo trabajando la creatividad y cómo se implementan herramientas de creatividad en los centros de formación profesional, en los procesos que se dan en los centros, que está evolucionando. De hecho, en breve, en pocos meses, probablemente Ideateca se transforme en lo que llamaríamos eTalent y estaríamos hablando del desarrollo del talento, algo directamente relacionado con la manera que se aprende, con las nuevas metodologías de aprendizaje, ¿no? Y estaríamos hablando de técnica, ¿no? Técnica sería el ente que yo dirijo y que se ha transformado en estos 15 años de vida 4 veces. Hay 4 decretos diferentes que han transformado la estructura de técnica. ¿Por qué? Porque debemos de adaptarnos a la estrategia del Gobierno, a los diferentes planes que el Gobierno define, a las diferentes necesidades que la sociedad demanda de nosotros año tras año, y esto requiere muchas veces cambiar los ámbitos de trabajo, las áreas de trabajo, y requiere cambiar la estructura de técnica. En este momento, estas seis áreas de trabajo que aparecen ahí en el diagrama son las 6 áreas en las que estamos trabajando, y entendemos que estas 6 áreas dan una buena visión de una parte importante de la estrategia de la Viceconsejería de Formación Profesional que Jorge nos ha presentado hace unos minutos, y también da una buena visión de ese concepto de centro integrado, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un centro integrado? Bien, por lo tanto, explicando las diferentes áreas, entiendo que podemos explicar la actividad de técnica y la estrategia de la Viceconsejería. Comenzamos por el área de gestión de la complejidad. Bien, he comentado que un centro de formación es más que un proceso docente, que un proceso de aprendizaje. Y nosotros realmente lo vivimos así. Hacemos muchas más cosas que formar personas. Les ayudamos en muchos más ámbitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, carteras de jóvenes que han finalizado sus estudios y son bolsas de empleo donde las empresas pueden acudir para entrevistar y contratar a estas personas. Tenemos asesoramiento a empresas que están buscando
posibles trabajadores. Tenemos diferentes programas que ayudan a las empresas, a las personas en la orientación, etcétera. Proyectos de colaboración. Bueno, múltiples actividades. Sin embargo, teníamos una estructura organizativa en los centros pensada para el proceso docente. Teníamos un director, directora, tenemos un jefe de estudios o jefa de estudios, un secretario o secretaria, una administradora, ¿no? Un subdirector, subdirectora, diferentes figuras, y todas estas figuras, todos estos roles, tienen asignadas funciones relacionadas con el proceso de aprendizaje. Todas estas personas que componen un centro de formación tienen asignadas funciones con el proceso de aprendizaje. Pues que si la matrícula, que si el currículum, que si los horarios, que si la parte económica, que si, etcétera. Representar al centro, etcétera. Todos tienen sus funciones. Sin embargo, cuando empezamos a hacer cosas diferentes a lo que es el proceso de aprendizaje, cuando empezamos a hablar de estrategia, cuando empezamos a hablar de gestionar el cambio, cuando empezamos a hablar de vigilar, de la prospectiva, de la inteligencia competitiva, de las rutinas de innovación, cuando empezamos a hablar de todo este tipo de cosas, pues se nos hace difícil encajar estas nuevas funciones en una estructura que está pensada para la docencia. Bien, pues gestionar esta complejidad, gestionar esta nueva realidad, gestionar pues cómo desarrollar lo que la sociedad demanda de nosotros, de los centros, para poder ser un centro integrado y poder cumplir con todas aquellas funciones que queremos cumplir, que entendemos que la sociedad demanda, requiere de un cambio organizacional. Y no estoy hablando simplemente de un cambio de cargos, nombres, sino de funciones, de intenciones, de roles, de iniciativas, de visión incluso, ¿no? Y que las personas tienen que entender cuál es su nueva función, y que un docente no simplemente forma personas con un currículum, sino que hace más cosas, ¿no? De hecho, el cambio de rol del profesor, del docente, es una de las claves en toda esta transformación. Bien, bueno, pues llevamos cuando Jorge hablaba de los centros inteligentes y ha mencionado que había 24 centros inteligentes, pues está hablando de esto. Desde Tecnica hacemos el despliegue de esta gestión de la complejidad. ¿Cómo acompañamos a estos centros a crear esas nuevas figuras, a dotarlas de contenido, de funciones, de organización, de coordinación entre las diferentes funciones, para que un centro gestione esta complejidad, palabra que utilizamos adrede, porque fíjense, un centro en el que simplemente, visto desde la perspectiva de hoy, de la que hoy conocemos, un centro que simplemente se dedique a la docencia. Podría ser un centro en el que a principios de curso, iba a decir septiembre, pero septiembre es aquí, ¿no? A principios de curso, podría tener planificado cada uno de los profesores en qué aula va a estar, con qué grupo de alumnos va a estar, e incluso más o menos qué debería estar impartiendo en mayo del siguiente año natural. Podría estar organizado hasta ese nivel, ¿no? Una organización muy, digamos, estructurada, ¿no? Sin embargo, ahora estamos hablando de que se levanta el teléfono y llama a una empresa, una pyme, con un problema que intentaremos darle solución en mes y medio, un problema que requiere una colaboración, que requiere un desarrollo en mes y medio. Bueno, eso no se puede planificar con un año de antelación, ¿no? O estamos hablando de que participamos en diferentes foros en nuestros entornos y que de ahí van a surgir cosas y que de ahí van a surgir oportunidades, y que en esas oportunidades tendremos que adaptarnos, ¿no? O un proyecto europeo que tiene otros plazos, otros presupuestos, otras necesidades, incluso idiomáticas, nos pide contar con personas que gestionan y que son capaces de expresarse en otros idiomas. Bueno, pues todo esto no es nada sencillo, y todo esto tenemos que gestionarlo, y sobre todo tenemos que anticiparnos a todo esto, ¿no? La oferta de servicios de un centro el siguiente año no puede depender de lo que hoy sabemos hacer. Tiene que depender de lo que la sociedad va a necesitar de nosotros el próximo año, y tendremos que adaptarnos a esa necesidad. Y para adaptarnos a esa necesidad de manera sistemática, de manera organizada, tenemos que reorganizar, reestructurar nuestra organización para poder atender
a esta nueva realidad, a esta complejidad. Bien, entonces este es uno de los 6 ámbitos de trabajo en los que estamos trabajando en Técnica. Estamos hablando de gestión de la innovación y el conocimiento, estamos hablando de gestión de la innovación, de gestión del cambio, de gestión de la confianza, y ahí pueden ver pues, diferentes proyectos, pues, rutinas, mejora continua, diferentes proyectos que estamos desarrollando desde este área. Hemos evolucionado de los sistemas de aseguramiento de la calidad, de sistemas de mejora continua, que nos permitían asegurar que lo que hacemos, el proceso de aprendizaje, lo estamos haciendo bien, sin errores, ¿no?, a un sistema más flexible que nos permite anticiparnos y gestionar esta nueva realidad. Cosas que son complejas de planificar porque van cambiando pues bueno, muy rápido. Vale. Bien. Voy a ir haciendo un recorrido por las 6 áreas. Hemos hablado de la gestión de la complejidad. Vamos a hablar del área de internacionalización. Estos son los programas que estamos desarrollando en el área de internacionalización, pues desde programas de movilidad de estudiantes y de profesores, desde programas y proyectos internacionales, formación a los propios centros, participación en redes internacionales, bueno, diferentes programas que estamos trabajando. Pero aquí me gustaría explicar, porque sirve muy bien como ejemplo de lo que buscamos en Técnica, la evolución que este área ha sufrido en estos últimos años, ¿no? En Técnica en 2005 comenzamos desarrollando programas de movilidad con alumnos primero y programas de movilidad financiados desde Europa que requerían pues, conocimiento de estos programas europeos pues, para poderlos presentar y poderlos gestionar y poderlos justificar y poder financiarlos de alguna manera. Pero a la vez que estábamos trabajando con estos programas de movilidad de estudiantes, estamos formando a profesores, estamos invitando a centros a participar en los programas con nosotros. La primera caja y la última está conjuntamente. De manera que si nosotros éramos capaces de gestionar, no sé, 200 becas, 300 becas anualmente como Técnica, como organización, paralelamente había cada vez más profesores que empezaban a entender el proceso y eran capaces de replicarlo. Bien, llega el momento en el que invitamos a los centros a que presenten sus propias becas. Ya no es un centro Técnica que pide becas para alumnos para que la red de centros participe, sino que es una serie de centros de la red de centros que piden sus propias becas. Esto hace que esa buena práctica que estábamos llevando desde Técnica se sistematice, que llegue al sistema, que haya más centros que sean capaces de gestionar sus propias becas. De las 100 becas que desde Técnica podríamos gestionar, pasamos a gestionar 1000 becas. ¿Por qué? Porque ya hay más centros y cada uno puede gestionar las suyas. Pasamos a que más del 10% de los alumnos de formación profesional del País Vasco puedan optar a desarrollar sus prácticas en el extranjero financiadas por la Comisión Europea, porque hemos obtenido esa capacidad, ¿no? Bien. Cuando esto sucede, Técnica deja de gestionar becas de movilidad para alumnos, porque es algo que ya está en el sistema y ya no es innovador para el sistema, ya no es innovador para la formación profesional y nos retiramos, ya no hacemos eso. Y comenzamos a trabajar con becas para movilidades de profesores. Entonces, es un proceso similar, estancias de una semana aproximadamente en diferentes lugares de Europa, donde hemos estado, por ejemplo, pues en el norte de Italia, pues aprendiendo cómo trabajan los composites, en Finlandia, desarrollando colaboraciones en torno a las nuevas metodologías, en Alemania, Industria 4.0. Bueno, hemos visitado muchos países de Europa, nuestros profesores han visitado muchos países de Europa gracias a estas becas, pero el proceso ha sido el mismo. Primero era Técnica quien las solicitaba, invitando a los centros a que solicitasen sus propias becas y llega un momento en el que no tiene sentido que Técnica siga solicitando becas porque ya son los centros los que son autónomos y ya está en el sistema. Hoy es el día que si una persona de Técnica quisiera utilizar una de estas becas de movilidad a otros países europeos, necesitaría que un centro le dejase una beca, porque Técnica ya no las solicita. Bien. Otro ámbito es los proyectos europeos, la participación en proyectos europeos. En Europa también hay diferentes niveles de participación en proyectos. Tenemos proyectos que se denominan K1, donde se desarrollan estudios de competencias, estudios de necesidades, pues un tipo de proyecto muy enfocado a la docencia o al diseño de programas
en la docencia, ¿no? Comenzamos a trabajar este tipo de proyectos y lo mismo, invitamos a los centros a que participen en los proyectos, se van especializando, van aprendiendo y llega un momento en el que hoy es el día en el que si un país, un tercer país, invita a esa técnica a participar en un proyecto de este nivel, digamos, la respuesta de técnica es que no, que nosotros no participamos y le pondríamos en contacto con un centro que sería quien participaría en ese proyecto. Y nos retiramos de ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque queremos seguir innovando, queremos seguir mejorando. ¿Esto qué significa? Que ahora estamos en los proyectos antes llamados H2020, ahora Horizonte Europa, proyectos de investigación y desarrollo. Bueno, ahora estamos en ese tipo de proyectos complejos, difíciles, de gran presupuesto, de gran compromiso, y esa es la manera en la que intentamos evolucionar, innovar y sistematizar. Como decía, llevar al sistema del conocimiento es gran parte, el 80% de nuestro trabajo. Y en esta combinación, pues todo el tiempo trabajando con los profesores. Bien, trabajamos en diferentes redes internacionales. Estas son algunas de las redes en las que participamos y colaboramos con terceros países en diferentes iniciativas, incluso más allá de Europa. Bien. El tercer ámbito, la tercera área de trabajo de las 6 áreas de técnica sería el área de aprendizajes y alto rendimiento. ¿Vale? Aquí una breve descripción. Estamos hablando y llevamos años recibiendo de las empresas el mensaje de que nuestros jóvenes, nuestros alumnos, técnicamente salen bien formados, pero que en ocasiones se echa en falta pues, otro tipo de competencias no tan técnicas, ¿no? Pues relacionales, las soft skills, ¿no? Jorge también ha presentado las 24 que estamos desarrollando. Incluso valores, un espíritu, una actitud sobre el planeta, sobre la sostenibilidad, economía circular, etc., ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se desarrollan estas competencias? No se trata de hablar en un PowerPoint de qué es el trabajo en equipo. Se trata de que trabajen en equipo y desarrollen, que experimenten las dificultades y las ventajas de trabajar en equipo. En la formación profesional se aprende mediante la acción, mediante el hacer, con lo cual se trata de generar escenarios donde las personas, iba a decir jóvenes, pero ya empezamos a tener alumnos de diferentes rangos de edad, donde las personas desarrollan estas habilidades. ¿Y qué escenarios? ¿Qué es un escenario donde una persona desarrolla habilidades? Pues un problema, un reto. Y aquí hablamos del aprendizaje, ahí está en el centro, del aprendizaje colaborativo basado en retos. Bien. Un reto es un diseño de una necesidad que un grupo de alumnos debe de resolver. Un reto es algo que trasciende, aquí en la primera caja lo ven, un reto es algo que trasciende una asignatura o un módulo. Un reto puede necesitar el conocimiento de varios módulos. Evidentemente debemos de hacer un análisis del currículum para que con la suma de los retos consigamos atender a la suma de los objetivos de cada uno de los módulos o asignaturas, y esto requiere pasarnos al cuadro de la derecha, requiere el trabajo en equipo de los docentes. Requiere una coordinación muy fuerte entre los docentes para poder hacer un diseño del curso, como ven ahí en la caja de arriba superior izquierda, basada en retos. Esto requiere no solamente el encargo de diseñar los 2 años en los que un joven está estudiando con nosotros, sino también el compromiso por parte del centro de permitir que se autogestionen, permitir que tomen decisiones, permitir que diseñen con cierta libertad. Y esto requiere, evidentemente, cumpliendo los requisitos del currículum, ¿no? Y esto requiere una flexibilidad no solamente en cuanto a la organización, sino también en cuanto a los espacios, horarios, tiempo, pues esta caja que aparece aquí. Con lo cual, esto complica mucho la gestión del centro. Ya no estamos hablando de que un profesor en septiembre va a saber en qué aula, con qué alumnos y con qué materia va a estar impartiendo dentro de unos cuantos meses, sino que requiere una gran flexibilidad en base a las necesidades, ¿no? Y requiere también un cambio en el concepto de evaluación. La evaluación como herramienta. Evidentemente al final hay que cualificar, evidentemente al final hay que poner una nota y evidentemente al final algunas personas aprueban y superan el curso y otras no.
pero utilizar la evaluación como una herramienta para ayudar a las personas a evolucionar. Un diagnóstico que se contrasta con ellos, que nos permite marcarnos compromisos y en el cumplimiento de esos compromisos evolucionemos para que en el siguiente reto haya otro diagnóstico. Bueno, este sería un poco el modelo de ciclos de alto rendimiento que estamos implementando en el País Vasco en formación profesional. Y este sería el modelo que diseñamos ya hace unos cuantos años y que ahora estaremos en una implantación aproximadamente del 53-54% del alumnado de formación profesional del País Vasco ya trabaja con este modelo de aprendizaje. Llevamos años en la implementación. Implementar este modelo no es sencillo, requiere aproximadamente de 3-4 años por cada nuevo ciclo, por cada nuevo grupo de profesores que empieza a participar en este grupo. Tienen que formarse, tienen que diseñarlo, tienen que implementarlo en el primer año y tienen que implementarlo en el segundo año, con lo cual no es algo, no hay una varita mágica para de repente cambiar la metodología de un programa formativo. De hecho, cuando comenzamos con los ciclos de alto rendimiento, comenzamos sensibilizando equipos directivos y cuando los teníamos a todos sensibilizados y preocupados, decíamos, bueno, bien, ¿y cómo se hace esto? Comenzamos, el siguiente intento fue diseñar lo que llamamos caja de herramienta metodológica, donde poníamos diferentes metodologías, diferentes competencias transversales que se desarrollaban con cada una de estas metodologías. Veíamos que con cada metodología nos permitía desarrollar con mayor intensidad unas competencias que otras y entendíamos que la combinación de esas diferentes metodologías permitía desarrollar diferentes competencias. Pero no nos funcionó. ¿Y por qué no nos funcionó? ¿Por qué creemos que no nos funcionó? Porque formábamos personas, profesores, que iban a su centro, empezaban a aplicar estas nuevas metodologías y desde el punto de vista del alumno, pues de 8 de la mañana a 10 tenían una clase tradicional, digamos, de 10 a 12 venía el tarao este que había estado en técnica con las nuevas metodologías y de 12 a 2 y media volvíamos a la clase tradicional y no tenía el impacto que queríamos. Por eso decidimos y diseñamos este modelo y uno de los aciertos en este modelo es exigimos al grupo de profesores, a todos los profesores que vayan a impartir en un ciclo, que se comprometan todos a impartir con esta metodología. Con lo cual, el impacto que conseguimos sobre un grupo de alumnos es del 100%. El 100% de la formación de un grupo de alumnos se hace con esta metodología. Quizás no todos los grupos están trabajando con esta metodología, pero los que están trabajando, los alumnos que están trabajando, trabajan dentro de esta metodología. Y vamos creciendo, incorporando cada vez más grupos. Bien. Otra de las áreas, la cuarta de las áreas que estamos trabajando en técnica es la que llamamos área de innovación aplicada en entornos estratégicos. Aquí estamos trabajando la relación con las empresas desde 2 puntos de vista. Un punto de vista, como ven abajo, Urrasbat y redes de empresas Urrasbat, apoyamos a los jóvenes a crear sus propias empresas, estamos ayudando a los jóvenes que finalizan sus estudios con nosotros, o a las personas que finalizan con nosotros sus estudios, a crear sus propias ideas. El centro se convierte en una incubadora, el centro se convierte en un espacio donde pueden prototipar, les ayudan a hacer el plan de negocio, pueden validar su idea de negocio antes de constituir directamente la empresa y empezar a volar solos, ¿no? En este programa, en los últimos 10 años se han creado aproximadamente unas 100 empresas con una tasa de supervivencia cercana al 70%. Estamos hablando de un programa bastante o muy exitoso, si bien también tiene retos, porque son empresas de pequeño tamaño, 2,1 trabajadores como media, y el reto aquí sería conseguir desarrollar empresas con una base tecnológica, entendiendo que empresas con base tecnológica tienen más posibilidad de crecer y de convertirse en empresas de otro tamaño. Y paralelamente a esta parte, la parte de abajo, que estaríamos hablando de el emprendizaje, de la creación de empresas, también trabajamos con las empresas en el programa que llamamos Tekagune. El programa Tekagune es un programa que desarrolla colaboraciones directas entre centro y empresa, diría más, entre centros y pymes, porque las grandes empresas tienen capacidad, tienen oficinas técnicas, tienen investigadores, tienen
colaboraciones con agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y capacidad de colaborar con otras empresas, tienen resueltos muchos de los mecanismos que les llevan a sacar un nuevo producto, ¿no? O a mejorar un proceso. Por eso han llegado a ser grandes, porque han sido capaces de resolver estas cosas. Y este tipo de empresas normalmente nos piden alumnos con cierta especialización, alumnos formados en ciberseguridad, alumnos formados en la soldadura inoxidable, alumnos formados en la reparación de coches eléctricos o híbridos. Nos piden alumnos con cierta especialización o formar a sus trabajadores en una nueva tecnología. Bien. Pero las pequeñas empresas, las empresas de 10, 12, 15, 20 trabajadores, quizás no tengan resuelto esta forma de llegar a nuevo conocimiento o de innovar o de llegar a nuevos productos. Y estos pequeños centros tienen dificultades para llegar a grandes agentes de investigación, vamos a llamar. Sin embargo, están muy cerca de nuestras empresas porque contratan alumnos de nuestros centros, porque sus trabajadores se están formando en nuestros centros, porque los alumnos de nuestros centros desarrollan prácticas, todos los alumnos desarrollan por lo menos 3 meses de prácticas en alguna de esas empresas. Tenemos relación casi con 20.000 empresas anualmente, ¿no? Entonces, esta relación con un ámbito integrado, ¿no? Nos permite generar una relación, una cierta confianza para poder hablar de un entorno, de una forma natural de los problemas y dificultades que esa empresa tiene. Y de ahí, de esa conversación, poder detectar posibles proyectos de innovación, de colaboración, centro-empresa, que van a ayudar a esa pyme a ser más competitivas, a mejorar su producción. Bien. Y estos retos, retos, los desarrollamos con el profesorado de formación. Es decir, son los profesores los que desarrollan esas colaboraciones con las pymes. El conocimiento, todo el conocimiento que ahí se genera, es del centro, es del profesor, lo puede utilizar. El resultado tangible, el nuevo prototipo, la mejora del proceso, es de la empresa y la empresa le va a sacar un rédito económico si la cosa ha ido bien, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar. La empresa asume los gastos de la colaboración, si hay que comprar equipos o lo que necesite, lo asume la empresa, el centro pone las personas que van a desarrollar esa colaboración, el conocimiento vuelve a la formación profesional y el resultado tangible va a la empresa para que mejore en su productividad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el programa, un programa muy difícil. Antes hablaba del rol del profesor. Imaginen el cambio en el rol de cómo un profesor se ve a sí mismo para trabajar en un proyecto de colaboración de este tipo, ¿no? Ya es mucho más que formar personas. Estamos hablando, en este caso, estamos hablando de prestar servicios a las pymes realmente, ¿no? Bueno, bien. Bueno, algunos datos son datos del curso 19-20, pero bueno, casi 40 centros que participan en este programa Tekagune. De los 70 integrados que hay en formación profesional en el País Vasco, 40 están participando en este programa. 276 personas están participando de alguna manera en este programa, han desarrollado alguna colaboración con las empresas. Ven que ha habido una evolución año a año de los 5 que comenzaron en el 13-14 a los 39 centros que están en este momento, y en plena pandemia pues desarrollamos 184 proyectos, ¿no? Cuando estamos en una media de unos 300 anuales los últimos años antes de la pandemia, vamos a decir, ¿no? El 98% de las empresas con las que desarrollamos este tipo de proyectos son pymes, y 1 de cada 4 son micropymes. Estamos hablando de apoyar a esa red de pequeños empresarios, de pequeñas empresas que tienen dificultades para seguir el ritmo de las grandes empresas. Y en cuanto al programa Urrasbat, pues lo que decía antes, aproximadamente, aquí estamos hablando también de datos de pandemia, 56 empresas creadas, pero un año de no pandemia estaríamos hablando de aproximadamente 100 empresas creadas anualmente. 1000 empresas en los últimos 10 años. Bien. Otra de las áreas, nos quedarían 2 áreas, el área de biociencias y sostenibilidad y el área de sistemas inteligentes, ¿no? Innovación tecnológica y sistemas inteligentes. Bien. En la parte de innovación tecnológica y sistemas inteligentes, pues se trabajará mañana. Hoy nos hablará Juan Carlos cuando acabemos esta presentación, y en la parte mañana continuaremos, nos lo presentará Juan Carlos, y pasado mañana estaremos hablando
del área de biociencias y sostenibilidad. Con lo cual, estas dos últimas pues las van a ver más en detalle los próximos 2 días. Pero no me resisto a comentar un par de cosas. Primero, estas dos áreas, como objetivo y estructuralmente, tienen muchas similitudes. En estas dos áreas estamos hablando de investigar y estamos hablando de desarrollar y de innovar en ámbitos en los que en este momento pues, no tenemos conocimiento. Con lo cual son ámbitos que nos sacan de nuestro confort, de nuestro área de confort, ¿no? Estamos hablando de que si detectamos que la estrategia de los próximos años, las biociencias, son clave y van a tener un gran desarrollo, pues sepamos mucho o poco de biociencias, estemos muy preparados o poco preparados en biociencias, debemos de trabajar en este ámbito para acompañar a la estrategia y a las empresas del País Vasco. Lo mismo podemos decir pues, en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en cloud computing, en gemelo digital, bueno, en diferentes ámbitos que después se irán mencionando. Decir que históricamente en el País Vasco la formación profesional ha sido bastante industrial, porque la actividad empresarial en el País Vasco ha sido bastante empresarial, con lo cual ya desde el 2005, cuando creamos Técnica y comenzamos a recoger proyectos de los centros, cuando empezamos a recoger ideas de los centros, pues el 99%, el 98% de los proyectos las propuestas de proyectos que recibíamos eran proyectos muy vinculados con la electricidad, la electrónica, la mecánica, la soldadura, bueno, automoción, muy de un entorno industrial, digamos, de bata azul, ¿no? Y recibíamos muy pocos proyectos relacionados con el primer sector, agraria, hostelería, servicios, ¿no? Pocos servicios. De hecho, estuvimos trabajando durante unos cuantos años iniciativas para animar a los centros a presentar este tipo de proyectos. Y realmente no era algo significativo, no conseguíamos enganchar a ese tipo de propuestas. Hasta que ya hace un par de años, pues se creó un área de biociencias y sostenibilidad. En este momento aproximadamente el 30-35% de los proyectos que desarrollamos están ligados con este tipo de familias, ¿no? Alimentación sostenible, medio rural y marino, edificación inteligente y construcción sostenible, salud y sostenibilidad ambiental y biociencias. Bueno, estamos ya trabajando con estos ámbitos, con lo que llamamos áreas de especialización, que serían proyectos a medio plazo, 3-4 años, porque entendemos que requerimos de ese tiempo para poder capturar y transferir y desarrollar el conocimiento que requerimos, y con proyectos de centros, proyectos liderados por algún centro. Estas áreas de especialización las lideramos desde Técnica, y los proyectos de centros se lideran, aunque se coordinan desde Técnica, se lideran desde los propios centros, porque entendemos que este tipo de proyectos se pueden desarrollar en un año. ¿Vale? Bien, no solamente hemos conseguido estos últimos años que el 30% de los proyectos estén relacionados con estos sectores: salud, agroalimentación, cocina, servicios, economía circular, pues un poco ámbitos que hablaremos pasado mañana, sino hemos conseguido también que centros que históricamente tenían dificultades para encontrar oportunidades para colaborar con Técnica, hay ámbitos transversales de internacionalización, las metodologías de aprendizaje, la gestión del centro, la creación de empresas. Son ámbitos transversales. Todos los centros pueden participar de igual manera, pero cuando hablamos de investigación e innovación aplicada en la formación profesional, biociencias, innovación tecnológica y sistemas inteligentes, no conseguíamos enganchar a determinados centros porque tenían familias profesionales que no conseguíamos enganchar con los proyectos que estábamos apoyando y desarrollando desde Técnica y desde la Viceconsejería, ¿no? De hecho, estos últimos años, pues escuelas de cocina, escuelas relacionadas con el sector salud, escuelas de agraria, bueno, pues están ya acercando de una manera natural a desarrollar proyectos conjuntamente con nosotros. Del área de sistemas inteligentes e innovación aplicada no voy a hablar mucho, porque ahora mismo va a entrar Juan Carlos
y nos va a explicar un poco el área, pero bueno, el propio nombre lo dice y lo que sí diría es que la dinámica de trabajo es muy similar. Estamos hablando de una serie de ámbitos, áreas de especialización, donde desarrollamos proyectos a medio plazo y proyectos de centros donde desarrollamos proyectos con un año de duración. ¿Vale? Y después, por poner algunos números, pues este 2020-2021 se han desarrollado 48 proyectos de colaboración con los centros, proyectos de centros. El 60% aproximadamente proyectos tecnológicos, el 33% proyectos de biociencias y sostenibilidad y un 8% aproximadamente de otros proyectos que puedan tener que ver pues, con el online o con el emprendizaje, bueno, con otro tipo de proyectos que no son el objeto de esta convocatoria. Vale, pues creo, bueno, en el ámbito de sistemas inteligentes, bueno, ¿qué tipo de tecnologías hablamos? Creo que hasta aquí hemos hecho un recorrido, vuelvo un poco para atrás, un recorrido de las diferentes áreas que desde Técnica estamos desarrollando y creo que esto nos ha permitido hacer un recorrido sobre una parte importante de la estrategia que Jorge Arévalo nos ha presentado en la ponencia anterior. Una cosa importante que no he comentado es, ha quedado un poco ahí mencionado, pero igual no de forma directa, es que en el centro de todo este modelo está el profesor. Todas las personas que estamos en Técnica somos profesores. Somos profesores que, bueno, durante unos años, durante un tiempo, parte de nuestra dedicación se separa un poco de la docencia y se dedica a la investigación y la innovación. Todos los colaboradores, todas las personas que colaboran con nosotros en proyectos son profesores que dedican parte de su jornada a la docencia y parte de su jornada a la investigación y a la innovación. Cada uno de estos proyectos que desarrollamos podríamos quizás desarrollarlos de una manera un poco más ágil si contratásemos expertos externos. Sin embargo, hemos huido de este modelo. ¿Por qué? Porque un experto externo puede venir, nos puede ayudar y parece que podemos avanzar muy rápido, pero cuando el proyecto finaliza y esa persona vuelve a su país, a su lugar de origen, a su empresa, donde sea que haya venido, el conocimiento, el que traía y el que se ha generado, se va con esa persona. Y en todo caso a nosotros nos quedará un resultado físico o un material, unos contenidos, ¿no? que seremos capaces de explotar más o menos. Pero la idea base es que el conocimiento se va con esa persona. Sin embargo, si nosotros desarrollamos todos estos proyectos con profesores que dedican parte de su dedicación al desarrollo del proyecto, una vez que el proyecto finaliza y estas personas vuelven a su lugar de trabajo, están volviendo a los centros de formación profesional, se están reincorporando al sistema, con lo cual el conocimiento se queda en el sistema. Hemos desarrollado conjuntamente un conocimiento que finalmente se queda en el sistema y que se explota desde el sistema. Todo el modelo está basado y pensado para desarrollar con los profesores y para ser explotado el conocimiento generado desde los centros a través de los profesores. Con lo cual diría que en el centro de todo este modelo está el profesorado de formación profesional. Bien, con esto y sin alargarme más, creo que voy a presentaros a Juan Carlos Molinero. Juan Carlos Molinero es el director del área de sistemas inteligentes, innovación tecnológica y sistemas inteligentes. Juan Carlos, por favor. Y le voy a pasar el testigo. Muy bien, muchas gracias. Para que nos presente pues esta segunda parte. Un cordial saludo, un placer y seguiremos viéndonos estos días. Hasta luego.